El Sixto puede ser el presidente del Banco Central de Chile, imagínate. Nos venía la Nos venía en su helicóptero hasta acá. Acá estábamos, ¿no? Sí. Introducción, ¿no? Sí. Accommodation, please. One moment, my Nigerian amigo. Y para páginas de noticias con respecto a lo que son los activos, divisas, acciones, ¿sabes dónde podemos ver? Les dije que descarguen Investment, ¿no? ¿Investment? Sí, un programito, ¿no les he dicho? No. ¿Por qué no han preguntado? La curiosidad se siente de Banco Central. Curiosidad recién está despertando. Más dará. Es más increíble. Instálense investing.com. ¿Han instalado? No les dije, ¿no? Ya. Instalen esa aplicación, tienen datos diarios, datos en tiempo real, pueden hacer análisis con distintos indicadores. Ahora, para hacer un análisis más fuerte, pueden entrar a la web de Investing, ¿ya? O a DailyFX. DailyFX.com. Entonces, ustedes financistas deberían manejar los indicadores del ¿qué se llama? RSI, los índices de resistencia, deberían manejar las boiler bands, deberían manejar el Ichimoku Flow, MadCat, no el MadCat de los arquitectos, ¿no? Hay un indicador que se llama MadCat. ¿No? Entonces, todos esos indicadores en estas páginas, en DailyFX, por lo menos he visto, incluso está la metodología, cómo se utiliza, cómo se interpreta. Los ingresos, es interesante. Interesante. Ya, avancemos, por favor. Entonces, decíamos la clase pasada, introducimos aspectos relevantes en comercio exterior, modelo ISD, ya donde mencionábamos, introducimos sistemas de tipo de cambio, perfecta y imperfecta movilidad de capitales, lo hemos relacionado con el nivel de riesgo país, ¿verdad? Entonces, Por eso. De frente. un primer momento, entonces, que tenemos que entender es cómo se construye la función IS. La función IS. Ya. Primero, la función IS. Ya. ¿Por qué? Porque en un modelo ISL abierto, decíamos, el Banco Central pierde parte el control de la tasa de interés interna. Y la tasa de interés interna está determinada por la UIP, ¿no? Por la paridad no cubierta de tipos de interés, ya sea con expectativas futuras o expectativas pasadas, más un shock, ¿no? Ya. Entonces, primero, lo que tenemos que entender es cómo construimos el gasto planeado. Acá tenemos el gasto planeado y el ingreso, ¿no? Y el ingreso. Y cada componente del PIB por el lado del gasto, cada componente del PIB por el lado del gasto, ¿sí? Tiene una ecuación que lo gobierna, que lo dirige, ¿sí? Entonces, el consumo, por ejemplo, si vamos por el lado del consumo keynesiano, ¿sí? El consumo va a ser igual a un consumo autónomo más la producción marginal a consumir por el ingreso disponible.
¿no? Y el ingreso disponible va a ser igual a el ingreso laboral menos los impuestos que tienen que pagar el consumo, ¿no? Los impuestos que tienen que pagar el consumo, más las transferencias. Todo en el periodo T, ¿no? Y estos impuestos, ¿qué son? Los impuestos que paga el consumo es la alícuota que grava a el nivel de ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos un componente constante, una constante de consumo, una constante consumo autónomo, ¿ya? Y tiene una relación directa con el ingreso, ¿no? Entonces la pendiente del consumo, ahí será la propensión marginal a consumir. Entonces acá tendremos que esta pendiente va a ser la propensión marginal a consumir, ¿no? Luego tenemos la inversión. La inversión. ¿Cuál es la forma típica de inversión que conocen? ¿Cuál es la forma típica? ¿Ahorros? El equilibrio es ahorro-inversión, el equilibrio macroeconómico. Pero ¿qué forma típica, qué forma en ecuación conocen de inversión? Una constante. Ya, a ver, vamos. Tenemos, aquí está la inversión, ¿no? Tenemos un componente constante, un componente mínimo de inversión, ¿verdad? Sí, ¿qué más? Menos una variable. Menos alguna elasticidad, ¿ya? Por la tasa de interés. Por la tasa de interés. ¿No? Real, ¿verdad? Ya. Y entonces, ¿por qué en esta ecuación la inversión tiene relación directa con el ingreso, con el PIB? Porque a mayores ingresos, mayores incentivos para invertir. Pero lo tenemos que ver en ecuaciones. A la ecuación. En ecuaciones tenemos que ver. A ver, ¿de dónde sacan? Mayor inversión, mayor consumo. Mayor consumo, no estamos hablando. Tal vez del ingreso a ahorro. Mayor inversión, paso intermedio, pago más a la retribución de la mano de obra, ¿no? Pago más masa salarial a la economía, una parte de esa masa salarial se va a ir al consumo y la otra parte al ahorro. Porque la propensión marginal a consumir más propensión marginal a ahorrar es igual a 1, ¿no? Sí. Ya, por eso la deuda, pero acá, ¿por qué se ecuación es eso? A ver. Porque ya cuando hagamos los shocks, introduzcamos los shocks o introduzcamos intervención de política en el modelo, lo podemos entender por cualquier lado. Fiscal y monetaria, les dije, fiscal tiene más o menos 23 instrumentos para intervenir al economía. Monetaria tiene otros casi 20 instrumentos para intervenir al economía. Entonces pueden ingresar por cualquier ecuación. ¿Cómo hacemos que la inversión esté en función al nivel de ingreso? A ver, porque la ecuación que me dictaba estaba bien, ¿no? La inversión tiene un componente autónomo, hay una inversión mínima año a año en la economía, inversión privada, pública, directa, ¿no? Y obviamente el inversionista se mueve en relación inversa a la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, lo invierno, ¿no? Es el resultado típico de ellos. Pero y a nivel agregado, la inversión está en función a la Q de Tobin, ¿no? Porque la Q de Tobin es como el indicador del Daniel a nivel económico. Si es mayor a 1, invierno. Si es menor a 1, invierno, ¿no? A ver. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo hacemos para que la inversión esté en función al nivel de ingreso? ¿Cómo hacemos para que la inversión esté en función al nivel de ingreso, por favor? Tal vez igual que el consumo, destinar una propensión a la inversión, ¿no sé? Ya, pero esa es la ecuación que nos han dictado, tenemos que modificarla. Ahí introducir de alguna forma el ingreso. Tal vez aumentando una variable por la inversión, digo por el ingreso, Ah, sí. Una beta. una beta en función al ingreso. Ya, podría ser una opción. Una opción es más, esto es beta 1, más beta 2, el nivel de ingreso. Ahora, ¿dónde está el fundamento para meter eso? Ahí está la diferencia en el análisis económico y macroeconómico por escuelas. La escuela neoclásica, ¿sí? Muchas de sus relaciones son relaciones ad hoc. Obviamente tiene sentido, make sense, ¿no? Que si hay mayor ingreso, puede invertir más, puede gastar más en gasto planeado, ¿no? De inversión. Hace sentido. Pero han empezado a recibir una crítica muy fuerte porque son relaciones que se me han ocurrido de la vida empírica, ¿no? Entonces, desde el año 90, no, si 90 debe ser, no, 10. Desde la década del 70, que no les han echado mucho, no les han dado mucha cabida, ya existe la crítica. Y el año 90 se empiezan a hacer populares los modelos nuevos keynesianos. Los modelos nuevos keynesianos, no los keynesianos, ¿sí? Intentan sustentar microeconómicamente todas las relaciones macroeconómicas para que tengan sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que hago como shock macroeconómico al final va a golpear al bolsillo de las familias y va a afectar a nivel de beneficios de las empresas, ¿verdad? Entonces tratan de fundamentar macroeconómicamente. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Aquí está. ¿Y cómo hacemos eso entonces? Tenemos que buscar un canal, ¿sí? Para generar esa relación inversión-producto. ¿Qué ecuaciones tenemos? Tenemos nuestro nivel de inversión, que va a ser igual a una inversión autónoma, ahí no le discutimos nada, menos un beta 1, la tasa de interés, ¿verdad? Ahora, la tasa de interés, tenemos que utilizar la ecuación de la tasa de interés. Sabemos que la tasa de interés real es igual a la derivada de la función respecto del capital, ¿verdad? Y en la derivada de la función respecto del capital se iguala la productividad marginal del capital igual al costo marginal del capital. Más 1 menos del delta, ¿no? ¿Puedo usar esta relación? Si utilizo una función de producción y estoy metiendo la variable ingreso, ¿no? Si utilizo una función de producción con dos argumentos, trabajo y capital, ¿sí? La productividad marginal de capital aquí va a ser igual. Si derivo la función de producción respecto del capital, la productividad marginal del capital aquí va a ser igual. 1 menos alfa. La derivada del producto respecto del capital va a ser 1 menos alfa Por el trabajo. producto sobre capital. ¿Sí o no? Recuperando la función de producción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá ya estoy utilizando ingresos producto. ¿No? Entonces, mi primer paso va a ser la tasa de interés, va a ser igual a 1 menos alfa producto sobre capital.
sobre capital, ¿no? Más 1 menos delta. ¿Ya? Ahora, introduzco la tasa de interés real en la inversión. La inversión, entonces va a ser la inversión autónoma menos delta 1 por 1 menos alfa, producto sobre capital, ¿sí? Sobre capital más 1 menos delta. Pero aquí tengo un detalle. Capital, estoy introduciendo una variable adicional. ¿Ya? Y conocemos y sabemos que el inversionista, ¿qué es lo que hace? Observa su valor futuro, su valor futuro. ¿No? Entonces tiene que observar las expectativas futuras. Y acá no tengo expectativas futuras. ¿Verdad? Entonces, ¿qué utilizamos antes de proseguir con eso? La ley de movimiento de capital dictamen es igual. Era KT Capital T más 1 menos KT. Era KT menos KT menos. capital T más 1 es igual a 1 menos delta. Capital T más la inversión. Despejamos 1 menos delta, 1 menos la depreciación. ¿Sí? Entonces, 1 menos la tasa de depreciación. Inversión menos capital. Capital de inversión 1, ¿no? Menos la inversión en T dividido entre el capital. Fíjense, acá ya estoy introduciendo. ¿Qué es eso? La variación de capital. Futuro. Tasa de crecimiento futuro del capital. Entonces ya tiene más sentido mi relación, ¿no? Ya. ¿Puedo volver a este lado? No me conviene volver. Entonces, la inversión va a ser